Bueno, el otro gran tema, ¿no? Que no sé muy bien cuándo va a ir, el de la legalización de la marihuana. Usted ha dicho que se han escuchado muchos palos en la rueda de los partidos de oposición sobre este tema, pero también han habido cuestionamientos de la propia interna Frente Amplista y hasta del gobierno. El viceministro del Interior, por ejemplo, decía que no estaba de acuerdo. Entonces... Bueno, nosotros a nivel del gobierno creemos que la medida se mantiene. No creemos que sean incompatibles la visión que tenemos con los proyectos que los legisladores frente amplistas han presentado. Y como ha expresado el ministro Bonomi, que un poco ha sido quien ha informado sobre esto cuando tomamos la decisión, la idea es enviar al Parlamento un proyecto que en términos generales de legalidad a la producción, distribución y consumo de marihuana y le da al Estado el rol regulatorio, pero deje en la discusión parlamentaria y en la reglamentación librado al armado que compatibilice todos los proyectos que andan en la vuelta. Nosotros, en realidad, más allá de los detalles que se dieron, y si estuvo bien dar los detalles y no estuvo, siempre hubo dos criterios que estuvieron por encima de todo. El primero es que la legalización de la marihuana separa mercados, y la separación de mercados de drogas como la marihuana y drogas duras tiene lo que Calzada llama el efecto góndola, elimina el efecto góndola, ¿no? Alguien que va a buscar marihuana y termina en la pasta base. Y el segundo elemento que estaba en nuestras definiciones es que el Estado tiene que tener una regulación sobre eso. Todo lo demás que se agrega a eso es discutible y es en búsqueda de consenso con todos los proyectos que ya están presentados. Esos dos son los criterios básicos. Uno, el fundamento de por qué, y otro, el papel del Estado en el proceso. Pero entonces se puede llegar a tener que aceptar finalmente el autocultivo, por ejemplo. Claro. Si es compatible con una regulación pública, sí. Porque originalmente se dijo que no, y que incluso se estaría violentando normas internacionales. Bueno, lo de las normas internacionales el canciller lo está estudiando y formará parte de la discusión de ese grupo que se instalará entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Ah, se va a formar un grupo específicamente por este tema. Lo que pasa es que hay una comisión especial sobre drogas en el Parlamento. Sí. Esa comisión está estudiando los proyectos de autocultivo, ha citado a la Junta de Drogas, y entonces es ideal que en ese ámbito donde ya están los proyectos presentados y donde el Ejecutivo puede llevar su proyecto, ese es el ámbito en que se discute y se logre, si es posible. Yo estoy convencido que es posible, un proyecto único que respete los mayores criterios que están en la vuelta, pero que sobre todo, mantenga el fundamento conceptual que es el de la necesidad de separar los mercados. Ahora, ministro, con el diario El Lunes, usted me va a decir, bueno, sí, es muy fácil, el lunes. ¿Reconoce el Poder Ejecutivo que tal vez no estuvo fino a la hora de hacer este anuncio en particular de la legalización de la marihuana? Porque se ha hecho de todo, que registro sí, que registro no, que va a plantar el gobierno, que no va a plantar, que las colillas sí, que las colillas no, y distintos voceros, además del propio Poder Ejecutivo, lo han dicho. ¿No se fue un tanto desprolijo con esto? Yo creo que en la conferencia misma se plantearon estos dos criterios. El criterio de la regulación pública y la separación de mercados. Uno lo planteó el ministro Huidobro, otro lo planteé yo. Sí. Después, a partir de las preguntas, empezaron a surgir y, bueno, hubo una filtración de información bastante relevante el día anterior, que obviamente no corrió por nuestra cuenta. Y bueno, y después sí, la verdad que la situación se desbordó, digamos, ¿no? Por eso es que queremos volver a los dos criterios originales, al criterio de la fundamentación conceptual, que es lo más importante. Eso le tenemos que explicar a la gente, primero, por qué es importante hacerlo y por qué forma parte de las medidas de seguridad. No solo porque es importante hacerlo. Y segundo, que queremos que esto se haga bajo el manto de una regulación pública. Y después que el resto se arme a partir de los consensos mayores posibles. Claro, porque se ha discutido mucho hasta técnicamente, incluso la Madre de la Plaza dice que la persona que es adicta a la pasta base no va a ir por marihuana. Si ese es el fundamento... Eso no es lo que estamos diciendo nosotros, estamos diciendo al revés. El efecto góndola no es que alguien de la pasta base vuelva a la marihuana, es el peligro, porque recordemos que hay 118.000 consumidores de marihuana y 5.000 consumidores de pasta base. O sea, el riesgo no es así, sino así, ¿no? Es a eso que nos estamos refiriendo con el efecto góndola. Sí, también los especialistas dicen que uno de los peligros es que la población vea, bueno, no debe ser tan malo, ¿no? Porque si el Estado es de alguna manera que lo está regulando, no debe ser tan mala, puede ser que la gente pruebe y termine siendo adicta a la marihuana. Sí, muchas cosas se dicen. La verdad que ahora ya estamos en un terreno de expertiza que escapa a mí. Ministro, a propósito de las penas para los menores, se ha aumentado, se ha puesto un piso, pero se advierte del hacinamiento.
en el INAU. Las propias autoridades del INAU dicen bueno, que puede llegar a ser peligroso, si subimos mucho las penas, se va a complicar la cosa en cuanto a la superpoblación de menores en los centros de reclusión. Bueno, nosotros que primero nosotros hemos discutido con el INAU esto, lo primero es que la discusión primero es política y luego instrumental. La convicción de que es necesario poner un mínimo y un mínimo de salida es una convicción política. Y efectivamente estamos ya generando los mecanismos instrumentales, tanto de lugares físicos como de recursos humanos, para que eso no suceda. ¿Se esperaban un parate tan firme de la bancada oficialista que dijo, no, 5 años no, que sean uno? Como bueno, en 15 puntos que haya uno que se haya discrepado y dentro de ese uno de los, porque recordemos que se discrepó en un solo punto y ese punto tenía 3 cosas. Un año, 50% de salida y aumento de 5 a 10. Sí. O sea, se discrepó en 1/3 de un punto. ¿No? Parece razonable en una fuerza como el Frente Amplio que se discrepe en una 45ª parte de la propuesta. Pero ¿se esperaban una posición tan firme de la bancada? Bueno, varios legisladores habían anunciado que estaban en contra de subir de 5 a 10, ¿no? Y es capítulo cerrado, porque se hablaba de la posibilidad de que cuando se reanalice, por ejemplo, el código, la comisión correspondiente... No lo sé, la verdad que no sé. No, eso ya escapa a mi campo y la verdad que no. ¿Cómo sigue esto después? No lo sé. Uno de los cuestionamientos de la oposición es, está bien poner un piso como se hizo de un año, pero lo que critican es que se pueda salir a la mitad, a los 6 meses. En definitiva van a estar 6 meses, dicen. Depende, porque que haya un mínimo de un año no quiere decir... depende. Eso depende de la actitud de los jueces y no del proyecto. Ministro, como para cerrar el tema de las medidas, ¿no? La oposición ha dicho... Bueno, pero de estas 15 medidas, buena parte ya estaban presentadas en el Parlamento con proyectos de ley, tanto de blancos como de colorados. Desde el punto de vista, hasta personal como ministro, ¿entiende que los legisladores del Frente Amplio estuvieron un tanto omisos y tuvo que salir el Poder Ejecutivo a sacar las barbas? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. El proyecto de la reparación a víctimas estaba presentado sin financiamiento. Yo puedo tener la habilidad de querer ganar opinión pública presentando un proyecto, pero si no digo cómo lo voy a financiar, el proyecto nuestro tiene un financiamiento claro a través de las aseguradoras y es mucho más preciso en los familiares que son reparados. Así que ese no se presentó. El aumento de las penas para combate de corrupción policial no estaba presentado. El único proyecto que estaba presentado, y un día antes que fuera la conferencia de prensa, fue un anuncio del senador Larrañaga de que iba a proponer subir las penas a 10. No es verdad. Y de aumento de los mínimos sí había un proyecto del diputado Posadas. O sea que, otra vez, de 15 medidas, una 30ª parte estaba propuesta. No es verdad que estas medidas recojan propuestas que hayan hecho los blancos y los colorados. No es verdad. ¿Cuáles son las próximas que van a venir? Usted decía, ya se han presentado 3, vendrán 4 próximamente. A ver, nosotros tenemos 4 proyectos de ley ya presentados. 4, ajá. ¿No? Que en realidad son 5, porque uno de ellos, que aumenta las penas de tráfico de pasta base y corrupción policial, son 2 en realidad. Sí, sí. Después tenemos los que van a ir en el corto plazo, que son los de la legalización de la marihuana, y alguno más que me falta el proyecto de ley. Después está en un mes máximo el decreto de la inclusión de los informativos en el horario de protección al menor. Y después están las 4 medidas que son de orden instrumental. Lo de la violencia doméstica, el sistema va a ser presentado en 15 días. Pensamos que la primer plaza se va a presentar en el mes de agosto. Los centros de mediación barriales ya están funcionando y los centros de mediación en los liceos esperamos a la vuelta a las vacaciones de julio presentar la primera experiencia. Y después hay uno que es todo lo que es los indicadores de eficiencia de la gestión policial, que es una medida interna del Ministerio del Interior que ya está empezando a funcionar en algunas comisarías piloto. ¿En cuánto tiempo estima, a grosso modo, ¿no?, el Poder Ejecutivo, esto pueda tener un efecto, que la gente pueda empezar a sentir que verdaderamente la cosa está cambiando en materia de seguridad? Bueno, es muy difícil saberlo. Yo creo que la gente hoy evalúa que las cosas están cambiando, que hay más patrullaje, que hay más control, que hay más... Creo que eso ya es evaluable. Nosotros tenemos algunos indicadores que nos muestran que eso ya es evaluable. Ahora, esto no cambia en el corto plazo. O sea, estas medidas, todo este tipo de medidas tienen efectos que se van dando en el tiempo. No podría afirmar cuándo esto va a ser visible. Bien, estamos conversando con el ministro de Desarrollo Social, con el economista Daniel Olesker. Hay bastante más, En un ratito, si nos esperan un par de minutos, estamos de vuelta para conversar de otros asuntos vinculados a su cartera.